Ella descendió del carruaje con su vestido de novia impecable. Pero lo que encontró no fue un esposo esperándola, sino una mansión en ruinas y 5 niños mirándola en silencio, con el polvo en la piel y los ojos llenos de abandono. ¿Desde dónde nos escuchas? El carruaje se detuvo con un chirrido áspero frente al portón oxidado. La novia respiró hondo, acomodó el velo y pensó que detrás de esas murallas comenzaría la vida que le habían prometido. Pero al bajar, el aire húmedo de la tarde le golpeó con un olor a madera podrida y silencio abandonado. El vestido blanco, bordado con paciencia por su madre, contrastaba de manera brutal con la imagen que apareció ante sus ojos. Una mansión que alguna vez debió ser majestuosa, ahora cubierta de enredaderas secas, con ventanas quebradas y muros que parecían sostenerse por costumbre más que por fuerza. No había música de bienvenida, no había familiares ni sirvientes. Solo 5 pequeños que se agruparon junto al umbral roto, con las mejillas tiznadas y la ropa desgastada. Ninguno sonrió, ninguno aplaudió, solo la miraban, como si no supieran si ella venía a rescatarlos o a condenarlos a un destino aún más cruel. Ella tragó saliva, intentando sostener la compostura. El corazón le latía en el cuello, y por primera vez en meses sintió que todo lo que le habían contado podía haber sido una mentira. Una de las niñas, la mayor, dio un paso al frente. Tenía el cabello enredado, los pies descalzos y una mirada que parecía haber envejecido años antes de tiempo. Abrió la boca y con una voz apenas audible pronunció las palabras que la atravesaron como un cuchillo. Él no está aquí. El silencio se volvió insoportable. La novia alzó la vista hacia la mansión en ruinas y por un instante pensó que quizá había bajado en el lugar equivocado. Pero el conductor del carruaje ya se alejaba levantando polvo en el camino, dejándola sola con aquellos 5 pares de ojos que no parpadeaban. El eco de sus propios pasos sobre la grava se sintió como una sentencia. Y en ese instante, mientras la luz del atardecer teñía de oro los cristales rotos, comprendió que nada sería como lo había imaginado. El crujido del portón al empujarlo resonó como un lamento antiguo. La novia, con las manos aún temblorosas, avanzó entre las piedras sueltas del camino. Cada paso que daba sobre aquel sendero la alejaba más del mundo que había conocido y la acercaba a un destino incierto. El velo se enganchaba en las ramas secas y ella lo recogía con torpeza, mientras los niños la seguían a distancia, sin pronunciar palabra. El gran hall de la mansión se abrió ante sus ojos. Un suelo de mármol cubierto por capas de polvo, retratos torcidos en las paredes, candelabros oxidados que alguna vez debieron iluminar fiestas grandiosas. Ahora solo quedaba la sombra de lo que había sido. El eco de sus propios pasos la hizo sentir como una intrusa en un mausoleo. ¿Dónde está él?, se atrevió a preguntar, girando hacia la niña mayor. La pequeña sostuvo su mirada con firmeza, aunque en sus ojos brillaba el miedo. Se fue hace mucho. Nadie vuelve aquí. Solo usted. El golpe de esas palabras retumbó en su pecho. ¿Cómo podía ser? Todo lo que había recibido en cartas hablaba de un futuro de estabilidad, de protección. Sin embargo, lo que tenía delante era un hogar deshecho, 5 bocas hambrientas y el silencio de un hombre ausente. Uno de los niños, más pequeño, tiró suavemente del vestido de ella y susurró: «Trajo pan». La novia sintió que se le rompía algo por dentro. Miró su maleta, apenas un par de pertenencias y recuerdos. No traía comida, no traía nada, salvo la esperanza de un nuevo comienzo que se desmoronaba más rápido que los muros de aquella casa. Se dejó caer en una silla rota junto a la entrada, respirando hondo. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el frío que atravesaba las ventanas quebradas, sino por la certeza de que había sido engañada. La humillación no venía de los niños, sino de la cruel burla de un destino que la había traído allí vestida de blanco, como si fuera un chiste perverso,
Pero en medio de la desesperanza, una decisión comenzó a formarse en su interior. Quizá había llegado al lugar equivocado. O quizá estaba allí porque debía descubrir algo que otros habían ocultado. La niña mayor volvió a hablar con voz grave y cansada. Si se queda, debe saberlo. Aquí nadie sobrevive solo. El eco de esas palabras marcó el inicio de un pacto silencioso entre ellos. Un vínculo inesperado que la novia aún no comprendía, pero que pronto la arrastraría a una historia mucho más grande que su boda frustrada. La oscuridad cayó sobre la mansión como un manto pesado. No había lámparas encendidas ni velas que aguardaran su llegada. Solo un par de teas improvisadas con trapos viejos daban una luz débil y parpadeante en el gran salón. La novia, aún con el vestido puesto, se sentó en el suelo junto a los niños, incapaz de decidir si debía llorar o fingir fortaleza. Los 5 pequeños se acomodaron alrededor como si esa escena les fuera habitual. Un trozo de manta raída que compartían, un cuenco con agua turbia que pasaban de mano en mano. No había pan ni sopa, ni siquiera restos de lo que alguna vez debió ser una cena digna. La joven observó sus rostros uno por uno. El niño de cabello claro, demasiado delgado para su edad, que luchaba por mantenerse despierto. La pequeña de trenzas mal hechas, abrazando a un muñeco sin ojos. Los gemelos que no se separaban ni para respirar. Y la mayor que no apartaba la vista de ella, como esperando que en cualquier momento revelara si pensaba quedarse o huir. El silencio era tan denso que se escuchaba el ulular del viento colándose por las ventanas rotas. Entonces la novia habló por primera vez con la voz firme que pudo reunir. Mi nombre es Isabela. No sé qué pasó con este lugar, pero no voy a dejarlos solos esta noche. Las palabras parecieron encender algo en los niños. No era exactamente alegría, pero sí una chispa de alivio que hacía tiempo no experimentaban. Uno de los más pequeños, el que había preguntado por pan, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Ella, sin pensarlo, le acarició el cabello enredado, como si ese gesto hubiera estado grabado en su naturaleza desde siempre. La noche avanzaba, y mientras los niños se dormían poco a poco, ella quedó despierta, luchando contra el peso de las preguntas. ¿Quién había sido el hombre con el que debía casarse? ¿Dónde estaba? ¿Qué papel jugaba esa mansión en ruinas en la farsa que habían tejido a su alrededor? Cerró los ojos un instante, pero el eco de la advertencia de la niña mayor volvió a su mente. Aquí nadie sobrevive solo. Isabela comprendió que, aunque se sintiera perdida y humillada, ya no podía marcharse. No porque alguien se lo exigiera, sino porque 5 pares de ojos dormían ahora bajo su protección. Y en medio de ese vacío surgía una certeza. La historia que estaba comenzando sería más grande, más dolorosa y más transformadora que cualquier boda que hubiera soñado. El amanecer llegó sin campanas ni pájaros cantando. La primera luz se filtró tímida por las ventanas rotas, revelando el polvo suspendido en el aire como si fueran partículas doradas flotando sobre un escenario abandonado. Isabela despertó con el vestido arrugado y el cabello desordenado, rodeada de cuerpos pequeños que dormían juntos para darse calor. Se levantó con cuidado para no despertarlos y caminó hacia lo que parecía la cocina. El piso crujía bajo sus pasos y en cada rincón encontraba rastros de un pasado glorioso, muebles tallados a mano, utensilios de plata ennegrecidos por el tiempo, un fogón que alguna vez había alimentado banquetes. Ahora todo estaba cubierto de ceniza y telarañas. Abrió una alacena con la esperanza de encontrar pan duro o granos olvidados. Solo halló un frasco vacío y migajas que ni siquiera las ratas parecían querer. La humillación se le clavó en el pecho. Había llegado con ilusiones de ser recibida como esposa y ahora buscaba migajas para no dejar morir de hambre a 5 niños. ¿Encontró algo?, preguntó la voz grave de la niña mayor, que había despertado sin hacer ruido. Isabela negó con la cabeza, tragando saliva. Nada,
pero veremos cómo arreglárnoslas. La pequeña la observó con desconfianza, como quien ya había escuchado demasiadas promesas rotas. Aquí todos dicen lo mismo antes de marcharse. Esas palabras fueron un golpe más fuerte que el hambre. Pero en lugar de derrumbarse, Isabela se irguió. Por primera vez, desde que bajó del carruaje, su voz sonó decidida. «Yo no voy a marcharme». Unos pasos se escucharon entonces en el pasillo, fuertes y pesados, como si alguien arrastrara botas contra la madera. El corazón de Isabela se aceleró. Los niños se levantaron de golpe y se apretaron unos contra otros, con el miedo tatuado en sus rostros. «Es él», susurró uno de los gemelos. La puerta del salón se abrió de golpe. Allí, en el marco, apareció una silueta masculina. Alto, con la barba desordenada, la ropa manchada de tierra y los ojos encendidos por una mezcla de cansancio y furia. No era el esposo que ella había esperado. No era el hombre de cartas prometedoras. Era un desconocido. Y en su mirada había un peso que presagiaba tanto peligro como salvación. El hombre avanzó un par de pasos dentro del salón y el crujido de la madera bajo sus botas pareció estremecer a toda la mansión. Los niños retrocedieron instintivamente, como si supieran que su sola presencia significaba órdenes, castigos o silencio impuesto. Isabela, en cambio, permaneció erguida. Su vestido blanco contrastaba con la penumbra y el polvo, como una bandera que aún no había sido rendida. «¿Quién es usted?», preguntó con voz firme, aunque por dentro el corazón le golpeaba como un tambor. El desconocido la miró de arriba a abajo, con un gesto entre burla y desconcierto. «Esa pregunta debería hacerla yo», respondió con voz grave y áspera. «¿Qué hace una dama vestida de novia en esta ruina?». El aire se volvió más denso. Los niños guardaban silencio absoluto, como si no quisieran existir en ese momento. La mayor se apretaba los labios para no intervenir, pero sus ojos clamaban advertencia. «¡Cuidado!». Isabela respiró hondo y dio un paso adelante. «Me enviaron aquí. Vine a casarme con el dueño de esta casa». El hombre soltó una risa seca, casi amarga. «Entonces llegó demasiado tarde. El dueño de esta casa está muerto. Y lo único que queda son muros a punto de caer y bocas hambrientas». La voz de Isabela se quebró, pero no cedió. «¿Y usted? ¿Qué papel juega en todo esto?». El hombre clavó los ojos en ella, oscuros, cansados, como si llevara años cargando un peso que no podía soltar. «Soy quien mantiene de pie lo poco que queda. No por nobleza, sino porque estos niños no tienen a nadie más». Isabela bajó la mirada hacia los pequeños, que la observaban expectantes, como si aquella conversación decidiera su destino. Entonces comprendió que el hombre no mentía. Él era la única barrera entre ellos y el abandono absoluto. El silencio se extendió unos segundos, roto solo por el viento colándose por las rendijas. Finalmente, el hombre se acercó lo suficiente para que ella pudiera sentir el olor de tierra y sudor que lo envolvía. «Si piensa quedarse...». «Señora», dijo con tono áspero, «tendrá que olvidar sus vestidos y aprender a ensuciarse las manos. Aquí no hay lugar para ilusiones». Isabela sostuvo su mirada y aunque temblaba por dentro respondió con una calma que lo desarmó. «Ya no tengo ilusiones, solo tengo a ellos. Y no voy a dejarlos». Los ojos del hombre brillaron con algo que no supo nombrar. Desafío tal vez, o respeto incipiente. El amanecer siguiente no trajo alivio, sino la urgencia de la supervivencia. El hambre despertó a los niños antes que la luz, y sus miradas fijas en Isabela fueron como dagas silenciosas. Ella, con el vestido ahora manchado de polvo, sabía que la primera prueba había llegado. Debía encontrar comida, aunque no tuviera idea de cómo. El hombre, cuyo nombre aún no había revelado, la observaba desde la entrada del salón, con los brazos cruzados. «¿Y bien?», preguntó con una calmadura. «Dijiste que no los abandonarías. Aquí es donde se demuestra». Isabela tragó saliva. Nunca en su vida había puesto un pie en un mercado sola, ni había preparado más que un té. Sin embargo, la voz de la niña mayor resonaba en su memoria.
Aquí nadie sobrevive solo. Enséñame dónde buscar, pidió, levantando la barbilla. El hombre arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza en su tono. Luego asintió y la condujo hacia la cocina trasera. Allí, bajo una losa floja, reveló un escondite polvoriento con apenas un saco de harina a medio consumir y algunas raíces duras que parecían piedras. «Es todo lo que queda», dijo él, encendiendo un fuego improvisado. «Si puedes hacer algo con esto, quizá tengan fuerzas para otro día». Isabela se arremangó el vestido sin pensarlo. Sus manos finas, acostumbradas a la delicadeza, se mancharon de harina y hollín mientras intentaba amasar. Los niños miraban expectantes desde la puerta, como si aquello fuera un espectáculo. La mezcla resultó torpe, pegajosa, pero finalmente logró formar pequeñas tortas que puso sobre el hierro caliente del fogón. El aroma, aunque simple, llenó la estancia. Los niños se acercaron más, y por primera vez sus ojos brillaron con un destello de esperanza. Uno de ellos incluso sonrió al ver que, contra todo pronóstico, algo comestible salía de aquellas manos inexpertas. El hombre la miraba en silencio, apoyado contra la pared. Había esperado que se rindiera al primer intento, que llorara o suplicara ayuda. Pero verla insistir, tosuda, con el rostro perlado de sudor y el vestido arruinado, le despertó una chispa de respeto que no recordaba haber sentido por nadie en mucho tiempo. Cuando repartió los pedazos, los niños los devoraron con ansias, como si fueran festines. Isabela observó la escena con lágrimas contenidas. No era un banquete, era apenas un bocado. Pero en ese momento comprendió que había cruzado una línea invisible. Ya no era una invitada en ruinas ajenas, sino parte de esa lucha diaria. El hombre se acercó finalmente, tomando uno de los pedazos. Su voz sonó menos áspera que la noche anterior. «No es perfecto, pero sabe a vida». Isabela levantó la vista agotada pero firme. Y por primera vez entre ellos no hubo reproche ni desconfianza, sino un acuerdo silencioso. Estaban destinados a enfrentar juntos aquello que el mundo les había arrebatado. El tercer día amaneció con un silencio extraño, diferente al de las mañanas anteriores. Ni los niños se atrevían a hablar demasiado, como si presintieran que algo se avecinaba. El aire cargado y el ladrido lejano de perros desconocidos rompían la rutina de aquel lugar desolado. Isabela salió al patio interno con la intención de sacudir las mantas, y fue entonces cuando los vio. 3 jinetes avanzaban lentamente por el camino que conducía a la mansión. Sus siluetas se recortaban contra el sol de la mañana, y el polvo que levantaban sus caballos parecía anunciar problemas. El hombre apareció de inmediato detrás de ella, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. «Mételos adentro», ordenó refiriéndose a los niños. Isabela obedeció sin protestar. Corrió al salón, llamó a los pequeños y los guió hacia una habitación trasera. El miedo en sus rostros le confirmó que no era la primera vez que aquellos visitantes irrumpían en sus vidas. Cuando regresó al patio, los jinetes ya habían desmontado. Sus botas resonaron firmes contra las piedras, y uno de ellos, el de chaqueta oscura, habló con una voz cargada de burla. «Vaya, todavía sigue en pie este montón de ruinas. Y aún más sorprendente, sigue vivo». El hombre se adelantó, interponiéndose entre ellos y la entrada de la mansión. Su postura era la de alguien que no necesitaba palabras para advertir que defendería ese lugar con su vida. «No tienen nada que buscar aquí». Los visitantes rieron con desprecio. «Claro que sí, la deuda no ha desaparecido», dijo otro sacando un pergamino arrugado. «Este terreno, estas piedras, incluso esos mocosos, todo pertenece al varón, y él quiere lo que es suyo». Isabela sintió que la sangre se le helaba. «¿Deuda? ¿Varón?» Cada palabra destapaba un velo de secretos que aún desconocía. Dio un paso al frente, incapaz de contenerse. «¿Y quién asegura que este documento es legítimo?»,
preguntó con voz firme, aunque sus manos temblaban. Los tres hombres la miraron con sorpresa, como si no esperaran ver a una mujer plantada en medio de esa disputa. Uno de ellos sonrió con malicia. ¿Y tú quién eres? ¿Otra boca inútil que alimentar? El hombre a su lado la sujetó suavemente del brazo, como advirtiéndole que no provocara más. Pero ya era tarde. El desafío estaba planteado. Uno de los jinetes escupió al suelo y volvió a subir a su caballo. Les daremos una semana. O entregan la tierra, o la tomaremos nosotros. Y cuando volvamos, no vendremos solos. El retumbar de cascos se fue perdiendo en la distancia, pero la tensión permaneció en el aire como una tormenta a punto de estallar. Isabela se giró hacia él, con el corazón desbocado. ¿Qué significa todo esto? El hombre bajó la mirada, respirando hondo. Significa que no solo luchamos contra el hambre, sino contra quienes quieren arrebatarnos hasta las ruinas. Los niños, que habían escuchado desde la puerta entreabierta, corrieron hacia Isabela y se aferraron a su vestido. Y en ese instante comprendió que su llegada no había sido un error. Estaba destinada a enfrentar esa batalla junto a ellos, aunque apenas comenzaba a entender su magnitud. La semana pasó con un peso insoportable. El recuerdo de los jinetes no se borraba de la mente de los niños, que dormían abrazados a Isabela como si su sola presencia pudiera detener el regreso de la amenaza. Cada noche, el hombre patrullaba los alrededores con una antorcha y un cuchillo en la cintura, como si esperara un ataque en cualquier momento. El octavo día, la tensión estalló. El varón no envió 3 hombres, sino una caravana completa. 6 jinetes, un carruaje negro adornado con herrajes dorados y una escolta de lacayos armados con lanzas. La tierra tembló bajo el peso de los cascos, y la mansión, con sus muros agrietados, pareció estremecerse como si también temiera el encuentro. Los niños corrieron a esconderse detrás de las cortinas rotas, pero Isabela no se movió. Vestida con la misma tela blanca que había perdido su brillo, salió al patio junto al hombre, erguida, con el rostro firme. El varón descendió de su carruaje, un hombre de porte arrogante, con bigote cuidado y una sonrisa venenosa. «Veo que todavía respiran entre estas piedras», dijo ajustándose los guantes. «Traigo conmigo la orden que me otorga todo este terreno. Y hoy, o lo entregan, o lo pagaré con sus vidas». El hombre dio un paso al frente, apretando los puños. «Esta tierra no se rinde». El varón soltó una carcajada que heló la sangre de todos. Entonces fijó la mirada en Isabela. «¿Y esta dama? ¿Qué hace una novia de blanco en un lugar que apesta a miseria?» Los murmullos de sus lacayos estallaron en risas. Pero Isabela, en vez de retroceder, se adelantó. La tela de su vestido se arrastraba sobre la grava y sus ojos brillaban con una fuerza inesperada. «Esta miseria, como usted la llama, es un hogar. Esos niños no son monedas de cambio, ni pertenencias de un título podrido. Y yo no permitiré que los arrebate como si fueran animales». El silencio fue inmediato. Los lacayos dejaron de reír. El varón arqueó una ceja, sorprendido por la insolencia. «¿Y quién eres tú para hablarme de permisos?» Isabela respiró hondo, sintiendo cómo la voz le temblaba, pero sin bajar la mirada. «Soy la que se quedó cuando todos se fueron. La que se enfrentará a usted, aunque me cueste la vida». El varón se acercó lentamente, inclinándose hacia ella. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro helado. «Veremos cuánto dura tu valentía cuando te arranque todo lo que amas». Isabela no respondió. Pero al volver la vista hacia el hombre que la acompañaba, notó en sus ojos algo que nunca había visto antes: orgullo. No por sí mismo, sino por ella. Como si en ese instante hubiera encontrado en la joven una aliada, una chispa que podía encender la resistencia contra aquel enemigo despiadado. Y allí, frente al varón y su séquito, nació una alianza silenciosa entre la novia humillada y el guardián cansado. No se rendirían. El carruaje del varón se alejó levantando polvo, pero la amenaza quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. El silencio tras su partida era engañoso.
Todos sabían que volvería y lo haría con fuerza. Esa misma tarde, los preparativos comenzaron. El hombre, cuyo nombre los niños por fin revelaron como Ezequiel, sacó herramientas oxidadas, reforzó con tablones las puertas carcomidas y revisó viejas trampas de caza que aún guardaba del bosque. Su cuerpo se movía con disciplina, como quien había hecho lo mismo en otros tiempos, quizá en batallas de las que nunca hablaba. Isabela lo observaba mientras lavaba la ropa de los niños en un barreño improvisado. Cada gesto de él era calculado, cada mirada una advertencia. No era un simple campesino, había fuerza y experiencia en su manera de preparar la defensa. «No luchas como un hombre cualquiera», dijo ella, sin levantar mucho la voz. Ezequiel no respondió de inmediato. Golpeó un clavo, aseguró una tabla y recién entonces la miró. Antes de que esta casa se viniera abajo, antes de que el varón extendiera sus garras, yo llevaba armas en la frontera. Aprendí a resistir cuando nadie más lo hacía. Isabela asintió, comprendiendo de golpe por qué los niños confiaban en él, a pesar de su rudeza. Pero también comprendió otra cosa. Él había estado luchando solo demasiado tiempo. Al caer la noche, el primer ataque llegó. Un grupo de hombres enviados por el varón apareció entre los árboles con antorchas, intentando prender fuego a los establos abandonados. Los perros ladraron, los niños se estremecieron en el interior y el resplandor de las llamas iluminó el cielo. Isabela no lo dudó. Corrió con un balde de agua en las manos, mientras Ezequiel derribaba a uno de los intrusos con un golpe seco. Los demás retrocedieron al ver la resistencia inesperada. La novia, con el vestido empapado y las manos ennegrecidas por el humo, se plantó junto a él, lanzando agua y gritando con una valentía que sorprendió incluso a los atacantes. Uno de los hombres murmuró aterrado: «¿Quién es esa mujer?». Y nadie respondió, porque ni ellos mismos sabían. Solo entendieron que ya no se enfrentaban a un hombre cansado y unos niños indefensos. Había surgido una fuerza nueva en aquella mansión. El ataque fue contenido, pero el humo impregnó las paredes y el cansancio se apoderó de todos. Ezequiel, respirando con dificultad, miró a Isabela a los ojos bajo la luz trémula de las brasas apagadas. «No pensé que aguantarías», ella, con el rostro ennegrecido, respondió con una media sonrisa cargada de firmeza. «Entonces no me conoces todavía». El vínculo entre ellos había cambiado. Ya no eran extraños forzados a compartir techo, eran aliados en una guerra que apenas comenzaba. La mansión había sobrevivido al primer ataque, pero no sin cicatrices. El olor a humo aún impregnaba las paredes y el suelo estaba marcado por las cenizas de lo que casi fue un incendio devastador. Los niños, que habían pasado la noche acurrucados alrededor de Isabela, despertaron con los ojos hinchados, demasiado conscientes de que aquel lugar ya no era refugio seguro, sino campo de batalla. Isabela, exhausta, recogió con sus propias manos los restos carbonizados de los tablones quemados. El vestido blanco que alguna vez simbolizó pureza y esperanza estaba ahora irreconocible, ennegrecido, roto en los bordes, manchado de barro. Pero ella no se lamentaba. Al contrario, cada mancha se había convertido en una especie de medalla silenciosa, prueba de que había tomado una decisión irreversible: quedarse y luchar. Ezequiel la observaba desde el umbral. Su rostro endurecido por la vida no revelaba emociones fácilmente, pero en sus ojos oscuros se notaba algo nuevo: respeto. Había visto a soldados huir con menos presión. Había visto a hombres fuertes rendirse. Y sin embargo, aquella mujer, llegada en un carruaje con ilusiones de boda, se mantenía en pie como si el destino la hubiera forjado para ese lugar. «Ellos confían en ti», dijo al fin, señalando con la cabeza a los niños que ayudaban a recoger escombros pequeños. «Más de lo que han confiado en mí en años». Isabela lo miró sorprendida. «Eso no es cierto. Sin ti habrían muerto hace mucho». Ezequiel desvió la mirada, incómodo.
No estaba acostumbrado a recibir gratitud. Sobrevivir no es lo mismo que vivir, replicó con un tono que dejaba entrever la culpa que cargaba. La conversación se interrumpió cuando la niña mayor, Clara, se acercó con un trozo de tela en las manos. ¿Podemos usar esto para cubrir las ventanas? El viento entra por todas partes. Isabela tomó la tela y acarició el rostro de la pequeña. Claro que sí. Vamos a convertir estas ruinas en un hogar, aunque sea con retazos. Ezequiel arqueó una ceja. Un hogar. No es más que piedra cayéndose. Isabela lo miró con firmeza. Un hogar no son las paredes. Son las personas que viven dentro. Las palabras quedaron flotando, más pesadas que cualquier muro. Durante el día, trabajaron todos juntos. Los gemelos recogían ramas secas del bosque. Clara remendaba ropas con aguja y paciencia, y los más pequeños seguían a Isabela como si fuera su sombra. Ella improvisaba comidas con lo poco que encontraban. Sopa aguada con raíces, tortas de harina tostadas en el fuego. Y aunque el sabor era pobre, cada comida compartida traía un silencio distinto, un silencio menos cargado de miedo y más cercano a la esperanza. Ezequiel, mientras tanto, trazaba mapas en la mesa polvorienta. Dibujaba el terreno alrededor de la mansión, marcando dónde podían poner trampas, dónde el enemigo podría entrar con facilidad. Sus manos callosas revelaban experiencia militar. «Ellos vendrán con más hombres», dijo con voz grave. «Y no solo querrán la tierra, querrán doblegarnos». Isabela se sentó frente a él, estudiando los dibujos como si fueran un idioma nuevo. «Entonces debemos pensar como ellos». Y sorprenderlos, él la miró incrédulo. «¿Tú, en estrategia?» Ella sostuvo la mirada con calma. «No nací para esto, lo sé. Pero tampoco nací para amasar pan con manos de seda, y sin embargo, alimenté a tus niños. Nadie me enseñó a resistir, pero aquí estoy». El silencio de Ezequiel fue más elocuente que 1000 palabras. Por primera vez en años, no se sintió solo en la resistencia. Esa noche, mientras los niños dormían, él la llevó a la azotea de la mansión. El cielo estaba despejado, sembrado de estrellas que parecían demasiado bellas para un mundo tan cruel. Desde allí podían ver el bosque, el camino por donde el varón regresaría y los campos secos que alguna vez dieron vida. «¿Por qué no huyes?», preguntó Ezequiel casi en un susurro. Isabela cerró los ojos un instante, dejando que la brisa fría le acariciara el rostro. «Porque si huyo, ellos me recordarán como alguien más que los abandonó. Y no podría vivir con eso. Prefiero morir aquí intentando que seguir viva sabiendo que fui cobarde». Ezequiel la miró y por primera vez en mucho tiempo su rostro endurecido se suavizó. «Entonces no eres una novia perdida. Eres más fuerte que cualquiera que haya conocido. Las estrellas fueron testigos de aquel pacto no dicho». Ella no era solo la mujer que llegó engañada. Él no era solo el hombre cansado de resistir. Juntos habían comenzado a escribir otra historia, la de una alianza forjada en ruinas, hambre y esperanza. Y aunque ambos sabían que el varón volvería con todo su poder, también sabían que no lo enfrentarían como dos desconocidos, sino como dos almas unidas por la misma causa. La calma que siguió a esas noches de preparación era tan frágil que un simple crujido del viento podía quebrarla. Los niños ya no lloraban al dormir, pero tampoco sonreían con la facilidad de antes. Vivían entre la esperanza que Isabela intentaba sembrar y el miedo que los ojos de Ezequiel no podían ocultar. Todos sabían que el varón volvería y que esta vez no sería para advertir, sino para destruir. El 11º día, los cascos de los caballos retumbaron en la lejanía. Primero un rumor de tierra sacudida, luego un estruendo que se acercaba como un río desbordado. Isabela estaba en el patio con Clara recogiendo leña cuando vio el polvo alzarse en el horizonte. Supo al instante que había llegado el momento. «¡Adentro!», gritó Ezequiel, tomando la lanza improvisada que había dejado apoyada contra la pared. Los niños corrieron hacia la cocina, donde Isabela había preparado un escondite bajo el suelo con mantas y provisiones.
Ella misma los ayudó a entrar, besando a cada uno en la frente. «Pase lo que pase, no hagan ruido», susurró con voz firme, aunque por dentro el corazón le temblaba como nunca. El varón apareció con un séquito de más de 20 hombres. Algunos portaban antorchas, otros armas de hierro. Detrás, el carruaje negro se detuvo como una bestia acechante. El propio varón descendió con lentitud, luciendo un abrigo de terciopelo y un bastón adornado con una calavera dorada en la empuñadura. «Ya tuve suficiente paciencia», anunció, su voz cargada de veneno. «Esta tierra será mía hoy, aunque tenga que prender fuego a cada piedra». Ezequiel dio un paso al frente, firme como un muro. «Tendrás que pasar sobre mi cadáver». El varón sonrió con malicia. «Eso estaba en mis planes». Los hombres avanzaron. El primero intentó forzar la puerta, pero una trampa de clavos escondidos bajo la paja le atravesó la pierna, arrancándole un grito que hizo dudar a los demás. Otro recibió un golpe de piedra desde una ventana, lanzada con precisión por Clara, que no pudo resistirse a ayudar desde su escondite. Ezequiel luchaba como un animal acorralado. Su lanza improvisada derribaba enemigos uno tras otro, y sus brazos, endurecidos por años de trabajo y batalla, parecían inagotables. Pero la desventaja numérica era brutal. Cada vez que tumbaba a uno, dos más aparecían con furia renovada. Isabela, desde el interior, tomó una de las antorchas que habían caído y encendió un cerco de ramas secas alrededor del portón. Las llamas se alzaron como un muro de fuego que hizo retroceder a varios hombres. El humo picaba los ojos y el calor la envolvía, pero no retrocedió. El varón, viendo cómo sus hombres dudaban, gritó con furia: «¡Cobardes! Es una mujer y un campesino. ¡Aplástenlos!». Isabela, cubierta de hollín, se volvió hacia él y levantó la voz con toda la fuerza de su alma. «No somos una mujer y un campesino. Somos un hogar que ustedes jamás podrán destruir». El eco de esas palabras retumbó entre las paredes ruinosas y por un instante incluso los hombres del varón vacilaron, porque lo que veían no era debilidad, sino una llama que ardía con más fuerza que su oro o sus títulos. Ezequiel, sangrando por una herida en el brazo, se colocó junto a Isabela. Sus respiraciones agitadas se mezclaban, pero sus miradas hablaban de una decisión compartida: resistir hasta el final. El varón, con el rostro desencajado por la rabia, levantó su bastón y señaló la mansión. «¡Quemen todo!». Los hombres encendieron más antorchas. El fuego comenzó a devorar las paredes exteriores, mientras los niños lloraban en silencio bajo el suelo. El humo ascendía, el cielo se ennegrecía, y la mansión que había sido testigo de tantas miserias se convertía en un infierno vivo. Isabela apretó la mano de Ezequiel con lágrimas brillando en sus ojos. «Si debemos caer, que sea juntos», él la miró con una determinación feroz. «Caeremos luchando». El rugido de las llamas iluminó sus rostros. Y en ese instante, cuando parecía que todo estaba perdido, un sonido inesperado rompió el caos, un cuerno resonando desde el bosque. Un llamado antiguo, profundo, que hizo detener a los atacantes por un segundo. Los hombres del varón se giraron inquietos. El propio varón frunció el ceño, buscando el origen. Y entonces, entre los árboles, comenzaron a aparecer figuras armadas, campesinos de la aldea cercana, hombres y mujeres que habían visto el humo y recordado las deudas de gratitud con Ezequiel. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaban solos. El estruendo del cuerno retumbó una vez más. Y esta vez no fue un eco solitario. Decenas de voces lo acompañaron con un grito unísono que se alzó desde el bosque. Los atacantes del varón, que hasta un momento atrás parecían invencibles, comenzaron a retroceder con desconcierto al ver aparecer antorchas y herramientas levantadas como armas. Los aldeanos habían llegado. Hombres con hoces, mujeres con palas, incluso jóvenes que cargaban piedras en sacos, todos se lanzaron al claro con una determinación feroz. No era un ejército entrenado, pero era un pueblo harto de ser pisoteado.
El varón, desde su carruaje, palideció un instante, aunque pronto recuperó su gesto de arrogancia. ¿Creen que un puñado de campesinos detendrá mi poder?, vociferó. Dispárenles. Sus hombres tensaron ballestas y alzaron lanzas, pero los aldeanos avanzaron sin detenerse. La chispa que Ezequiel e Isabela habían encendido ahora ardía en todo un pueblo. Ezequiel, con el brazo ensangrentado, levantó su lanza improvisada y gritó: «¡Por esta tierra! ¡Por estos niños! ¡Por la dignidad que nos arrebataron!». Isabela, cubierta de hollín y con el vestido reducido a jirones, se adelantó junto a él. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y esperanza. «No somos esclavos de su varón ni de nadie. Esta es nuestra casa». Los aldeanos rugieron como un solo cuerpo, y la batalla se desató con una violencia brutal. El suelo temblaba bajo los pasos, los gritos se mezclaban con el choque de hierro contra hierro, y las llamas de la mansión iluminaban la escena como si los dioses fueran testigos del enfrentamiento. Isabela tomó una antorcha caída y la blandió como arma. No tenía la fuerza de Ezequiel, pero su valor era un faro. Golpeaba, empujaba, gritaba, y los atacantes dudaban. ¿Cómo podía esa mujer vestida de novia resistir con tanta fiereza? Ezequiel, por su parte, era un gigante en el campo improvisado. Su cuerpo, endurecido por años de lucha y trabajo, se movía con la brutalidad de un soldado veterano. Cada golpe suyo derribaba a un enemigo. Cada embestida recordaba a todos que no se enfrentaban a un campesino cualquiera, sino a un guerrero que había regresado del olvido. El varón, viendo que la marea giraba en su contra, gritó desesperado: «¡Cobardes! Acaben con ellos de una vez». Pero ya era tarde. Uno de los aldeanos lanzó una soga que atrapó a uno de sus caballos, derribando al cochero. Otros comenzaron a rodear el carruaje. Mientras Isabela avanzaba entre el humo, el fuego y los cuerpos, acercándose cada vez más al hombre que había intentado robarles todo. Los niños, ocultos aún bajo el suelo, escuchaban el estruendo con lágrimas en los ojos. Clara, la mayor, apretaba los dientes y susurraba: «Resisten por nosotros y vencerán por nosotros». Ezequiel, jadeante, alcanzó a Isabela en medio del caos. Sus miradas se cruzaron un instante, llenas de agotamiento, pero también de una fuerza inquebrantable. Él asintió, como dándole permiso a ocupar el lugar que el destino le había negado tantas veces. «Este es tu momento», murmuró. Isabela avanzó hasta quedar frente al carruaje. El varón intentó retroceder, pero ya estaba cercado. Sus ojos, antes llenos de soberbia, reflejaban ahora un miedo crudo al ver a esa mujer que, contra todo pronóstico, había levantado a un pueblo entero. Ella alzó la voz, clara y firme, sobre el fragor de la batalla. Quiso despojarnos de nuestra casa. Pero fue usted quien quedó sin nada. El varón abrió la boca para responder, pero un aldeano le arrebató el bastón y lo arrojó al suelo. La multitud lo rodeó, y por primera vez aquel hombre acostumbrado a ser obedecido sintió el peso de la justicia popular. La mansión ardía detrás de ellos, iluminando la noche como un altar de sacrificio y renacimiento. Lo que antes había sido símbolo de ruina y abandono, ahora se convertía en el escenario donde se quebraba la tiranía del varón. Y en medio de ese caos, Ezequiel tomó la mano de Isabela, apretándola con fuerza. «Lo logramos. Pero aún falta resistir el amanecer». Ella lo miró, con lágrimas y fuego reflejados en sus ojos. «No importa lo que venga. Ya no estoy sola». El rugido del pueblo selló la promesa. El varón había caído, pero la verdadera batalla sería reconstruir lo que las cenizas habían dejado. La noche fue larga, y el fuego consumió gran parte de la vieja mansión. Los muros, ennegrecidos por las llamas, se alzaban como gigantes heridos, testigos de la resistencia que había cambiado el destino de todos. El aire olía a humo, a hierro y a tierra húmeda, pero también a algo nuevo: libertad. El varón, humillado,
Había sido arrastrado por los aldeanos y entregado a las autoridades de la región, que hacía tiempo lo temían más de lo que lo respetaban. Su voz, antes poderosa, había quedado reducida a gritos desesperados que nadie escuchaba ya. La gente lo miraba no como a un amo, sino como a un criminal. Los aldeanos, exhaustos pero victoriosos, se reunieron en el patio ennegrecido. Algunos lloraban por las heridas, otros reían incrédulos, como si no pudieran aceptar que de verdad habían ganado. En medio de ellos, Isabela y Ezequiel se mantenían de pie, cubiertos de hollín, sudor y sangre seca, pero con los ojos brillando de determinación. Los niños salieron finalmente de su escondite corriendo hacia ella. Se aferraron a su vestido hecho jirones, manchado y roto, pero aún blanco en algunas partes, como un símbolo de pureza que había sobrevivido incluso al fuego. Clara la miró con un respeto nuevo. «Sabía que no nos dejarías», susurró. Isabela la abrazó fuerte con lágrimas que caían silenciosas. «Ahora ya no tendrán que temer nunca más». Ezequiel, apoyado en una lanza rota, los observaba en silencio. Su brazo herido le dolía, pero no más que las memorias de tantas batallas perdidas en el pasado. Y sin embargo, esa noche había sido distinta. No había luchado solo. Había encontrado en Isabela una fuerza que jamás había esperado. Los aldeanos comenzaron a hablar de reconstrucción. Uno propuso levantar nuevas murallas. Otro, dividir las tierras para que nunca más estuvieran en manos de un tirano. Una anciana levantó la voz con solemnidad. «Este lugar no es ruina, es semilla. Aquí nacerá algo nuevo». Isabela miró alrededor, el techo caído, los ventanales destruidos, las vigas humeantes. Y sin embargo, en medio de esa devastación, vio rostros llenos de esperanza. Vio a los niños que reían por primera vez en semanas, a las mujeres que ya soñaban con un futuro mejor, a los hombres que se estrechaban las manos como hermanos. «Tienen razón», dijo ella alzando la voz. «La mansión ya no nos pertenece a nosotros solos. Pertenece a todos los que resistieron esta noche. Aquí construiremos un hogar que no podrá ser quemado ni arrebatado». El murmullo de aprobación se extendió entre los aldeanos. Ezequiel se acercó a ella, su mirada intensa, grave, pero suavizada por un brillo inesperado. «No hablas como alguien que llegó engañada, hablas como alguien destinada a liderar». Isabela lo miró con una mezcla de cansancio y ternura. «No soy líder, solo hice lo que debía», él negó lentamente con la cabeza. «No, hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Y por eso te seguirán. Yo también». El silencio que siguió fue interrumpido por las voces de los niños pidiendo pan, agua y descanso. La realidad golpeaba. La victoria no llenaba estómagos vacíos ni curaba heridas. Quedaba mucho por hacer. Esa noche, bajo un cielo despejado que parecía celebrar su resistencia, Isabela y Ezequiel compartieron el primer momento de calma desde que se conocieron. Sentados sobre las ruinas, rodeados por los niños dormidos, miraron las estrellas. «¿Qué haremos mañana?», preguntó ella con voz baja. Ezequiel sonrió apenas cansado, pero con un brillo en los ojos. «Mañana comenzamos de nuevo. El fuego había destruido paredes, pero también había purificado. Lo que se levantaría a partir de esas cenizas sería más fuerte, más justo, más humano». Y aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que su historia, la de ellos, apenas estaba comenzando. El amanecer trajo un silencio distinto, uno que no olía a miedo ni a humo, sino a promesa. Las primeras luces del sol se filtraron entre los escombros de la mansión, pintando de dorado las paredes ennegrecidas. Lo que la noche había convertido en ruina, la mañana lo mostraba como cimiento. Isabela despertó con los niños acurrucados a su lado. Sus respiraciones tranquilas eran un recordatorio de que la vida había vencido a la muerte. Se levantó despacio, con el vestido aún roto y cubierto de ceniza, pero con el porte de una reina sin corona. Sus pasos resonaron firmes entre los restos del patio, donde los aldeanos ya trabajaban recogiendo vigas y apagando brasas.
Ezequiel estaba allí, con el brazo vendado, dirigiendo a los hombres que reforzaban el portón. Su figura, cansada pero erguida, parecía más sólida que las propias piedras. Cuando vio a Isabela, le tendió una mirada que decía más que cualquier palabra. Habíamos resistido juntos, y ahora construiríamos juntos. Hoy no hay varón, dijo uno de los campesinos, levantando una viga. Hoy la tierra vuelve a ser nuestra. Los demás corearon con júbilo. Era cierto. El miedo que por años los había encadenado había caído con aquel hombre arrogante. Lo que antes era un feudo opresivo, ahora era terreno fértil para un nuevo comienzo. Isabela se unió a las mujeres que limpiaban las cenizas del salón principal. Mientras barría el polvo, pensaba en el contraste brutal. Había llegado como una novia ilusionada, esperando un esposo que nunca apareció, y se había encontrado con niños hambrientos y muros derrumbados. Pero ese mismo destino cruel la había transformado en algo mucho mayor. Clara se acercó con una manta en las manos. «Señora, ¿de verdad nos quedaremos aquí?» Isabela sonrió y le acarició el cabello. «No solo nos quedaremos, lo convertiremos en un lugar digno, donde nadie vuelva a ser vendido ni abandonado». Ezequiel, que había escuchado desde la puerta, añadió con voz grave: «Un lugar donde aprenderán a defenderse, para que ningún otro varón los someta». La niña lo miró con ojos grandes y asintió, como si comprendiera la magnitud de aquella promesa. Al caer la tarde, los aldeanos reunieron piedras y madera para empezar la reconstrucción. Algunos propusieron levantar una escuela, otros hablaron de un taller comunitario, y todos coincidieron en algo: ese lugar ya no sería propiedad de un hombre, sino de todos los que habían luchado por él. Esa noche, sin miedo, encendieron una hoguera en el patio, no como arma, sino como símbolo. Alrededor del fuego los niños rieron, los aldeanos cantaron, y hasta Ezequiel dejó escapar una sonrisa discreta mientras miraba a Isabela. Ella, con el rostro iluminado por las llamas, sintió que por primera vez en mucho tiempo pertenecía a algún lugar. Su llegada había sido una humillación, un engaño cruel, pero el destino había convertido esa herida en oportunidad. No era la esposa de un hombre ausente, era la madre de 5 niños rescatados, la voz de un pueblo levantado y la compañera de un guerrero que había vuelto a creer. Cuando el cielo se cubrió de estrellas, Isabela tomó la mano de Ezequiel frente a todos. No era un gesto romántico oculto, sino una declaración pública. Habían sobrevivido juntos y juntos iniciarían la reconstrucción. «De estas ruinas», dijo ella con voz clara, «levantaremos un hogar que nadie podrá derribar». El rugido de aprobación fue ensordecedor, y en medio de aquel clamor, mientras los niños reían y los aldeanos celebraban, nació algo más grande que una victoria. Nació una comunidad. Las llamas de la hoguera se reflejaban en los ojos de Isabela y Ezequiel, y el futuro, aunque incierto, brillaba como una promesa. Lo que empezó como una boda frustrada se había transformado en la historia de un renacimiento. Y así, bajo las estrellas y el fuego de un nuevo comienzo, comprendieron que no importaban las ruinas que quedaran atrás. Lo importante era lo que iban a construir juntos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aún hay mucho más por descubrir. Y ahora, prepárate, porque en nuestro próximo relato conocerás lo que ocurrió en Abandonada en la estación. Él la recogió en silencio y le dio un hogar. Te aseguro que será una historia que jamás olvidarás.